En 2025, el nombre de María del Refugio abarca a Villaseñor, conocida en todo México y en buena parte de América Latina como Doña Cuquita, sigue ligado a una imagen muy precisa, la de la mujer que sostiene, en silencio, un imperio construido alrededor de la voz y la figura de Vicente Fernández. Desde el rancho Los Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara, la viuda del charro de Huentitán vive rodeada de tierras, caballos, casas amplias, autos de alta gama y una red de negocios que no deja de producir ingresos. Pero detrás de esa postal de abundancia hay una mujer de 79 años que administra recuerdos tanto como propiedades y que intenta mantener unido a un clan familiar que se ha vuelto símbolo nacional. Su vida cotidiana transcurre en un entorno de evidente comodidad. Caminos empedrados que conducen a la casa principal, jardines recortados al milímetro, caballerizas donde el olor a cuero y pasto recién cortado convive con el eco de historias que se repiten desde hace décadas. Sin embargo, la verdadera riqueza que la rodea no se mide únicamente en hectáreas, metros cuadrados o cifras bancarias, sino en un capital menos visible: el legado emocional y cultural de Vicente Fernández, un artista que convirtió sus canciones en parte del repertorio sentimental de generaciones enteras. Para entender la vida lujosa de Doña Cuquita en 2025, es necesario recordar de dónde viene. Nacida en 1946 en Jalisco, la joven María del Refugio conoció a Vicente cuando él todavía era un muchacho con ambiciones, no una leyenda. Mientras él daba sus primeros pasos en palenques y escenarios modestos, ella comenzaba a ocupar un lugar que luego sería decisivo: el de compañera, administradora, madre de familia y, con el tiempo, guardiana del patrimonio. A lo largo de casi 6 décadas de matrimonio, mientras el cantante acumulaba discos, premios y giras internacionales, ella se ocupaba de la parte menos visible, pero igual de importante: la casa, los hijos, las finanzas, la estabilidad. Hoy, más de 3 años después de la muerte del ídolo, esa experiencia silenciosa se ha convertido en su principal herramienta. Viuda respetada, madre de 4 hijos, entre ellos el cantante Alejandro Fernández, y abuela de una numerosa descendencia, se enfrenta a una realidad compleja: administrar una fortuna considerable, preservar la imagen de su esposo, contener posibles tensiones internas y, al mismo tiempo, cuidar su propia salud y su tranquilidad en la etapa final de su vida. El lujo, en su caso, no es solo confort, es también responsabilidad. Los medios suelen describirla como la matriarca de la dinastía Fernández. No es una exageración. Desde su posición, Doña Cuquita se ha convertido en un punto de equilibrio entre distintas generaciones, sensibilidades y ambiciones. Hay un patrimonio tangible: ranchos, casas, inversiones, regalías musicales, marcas comerciales. Y un patrimonio intangible: el cariño de millones de fans, la imagen pública de la familia, el respeto asociado al apellido Fernández. Cualquier decisión que se tome respecto a conciertos homenaje, licencias de marca o proyectos audiovisuales repercute, inevitablemente, en ambos niveles. Al mismo tiempo, su vida transcurre bajo un escrutinio permanente.
En una época en la que cualquier video grabado con un teléfono puede viralizarse en cuestión de minutos, la viuda de Vicente Fernández no solo administra propiedades, administra gestos, apariciones públicas y silencios. Una visita a un concierto de su hijo Alejandro, una foto familiar filtrada, un abrazo o un beso captado por una cámara pueden desatar rumores sobre romances inexistentes, conflictos internos o supuestas disputas de herencia. La riqueza material le permite vivir rodeada de seguridad y privacidad, pero no la protege del todo frente al juicio inmediato de las redes sociales. Y, sin embargo, la vida de doña Cuquita no puede reducirse al ruido mediático. Entre la administración del legado, las citas con abogados y contadores, y la gestión de un rancho que funciona como centro simbólico y económico, hay espacio para escenas íntimas, comidas largas con hijos y nietos, oraciones frente a imágenes religiosas, momentos de silencio en los que la música de Vicente suena de fondo mientras la casa continúa con su rutina. Son instantes en los que el lujo se diluye y queda simplemente una mujer que envejece rodeada de recuerdos. Esta crónica se propone entrar en ese universo doble, el de las residencias amplias, los autos de lujo y las inversiones millonarias, pero también el de las emociones contenidas, los duelos prolongados y las tensiones que implica ser la cabeza visible de una de las familias más observadas de México. A través de sus casas, sus movimientos, sus decisiones y sus apariciones públicas, intentaremos responder a una pregunta clave. ¿Cómo se vive en 2025 siendo doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández y administradora del patrimonio que él dejó? A primera vista, Los Tres Potrillos parece una hacienda de película. Extensos prados de un verde controlado, árboles alineados como si hubieran sido dibujados con regla, caminos de piedra que serpentean entre jardines y caballerizas, y una casa principal que se impone no tanto por su tamaño como por la sensación de historia que emana de cada muro. Pero el rancho no es un escenario construido para turistas. Es, desde hace décadas, el corazón físico y emocional de la familia Fernández, y en 2025 sigue siendo el centro de gravedad de la vida de doña Cuquita. La entrada al rancho marca la diferencia con cualquier otra propiedad rural de Jalisco. Un portón amplio, vigilancia discreta, movimiento constante de vehículos de servicio y camionetas de alta gama. Más adentro, el ruido de la carretera se disuelve y queda solo el sonido de los pájaros, los cascos de los caballos, el motor lejano de algún tractor. Es un mundo aparte, donde la vida cotidiana de la viuda de Vicente Fernández se mezcla con la mitología que millones de fans han construido alrededor del lugar. Un espacio multifuncional, hogar, centro de trabajo y santuario. En la práctica, Los Tres Potrillos funciona como un complejo multifuncional que cumple varios papeles al mismo tiempo. Hogar de doña Cuquita y punto de reunión de sus hijos y nietos. Centro operativo para la gestión de actividades vinculadas al nombre de Vicente Fernández. Lugar simbólico de peregrinación para admiradores, aunque el acceso al interior de la vida familiar esté rigurosamente controlado. La casa principal, con sus amplios corredores y techos altos,
se organiza alrededor de patios interiores donde el sol entra sin pedir permiso. En paredes y pasillos se alternan fotografías en blanco y negro de la pareja en sus primeros años, imágenes de Vicente sobre el escenario, retratos familiares con varias generaciones y reconocimientos enmarcados. Para el visitante casual, todo ello forma parte de una narrativa visual. Para doña Cuquita, son piezas de un archivo íntimo que repasa cada día casi sin querer. El rancho también incluye caballerizas amplias, pistas para la charrería, áreas de entrenamiento y espacios de trabajo para los empleados. No es solo un lugar bonito, es un organismo que requiere mantenimiento constante, planificación, horarios, suministros. Jardineros, mozos de cuadra, personal de cocina, limpieza, seguridad y administración tejen una rutina silenciosa para que, puertas adentro, la vida de la matriarca transcurra sin sobresaltos logísticos. El lujo en clave ranchera, el lujo en los Tres Potrillos, no se parece al de los rascacielos de cristal o las mansiones minimalistas. Aquí se manifiesta en la amplitud de los espacios, la calidad de los materiales y el cuidado obsesivo por los detalles tradicionales. Pisos de cantera y barro, maderas nobles, herrería artesanal, muebles robustos, algunos con décadas de uso, que combinan comodidad con un estilo clásico mexicano. Textiles de colores cálidos, imágenes religiosas, artesanías de distintas regiones del país. Todo transmite la idea de una riqueza arraigada al campo, al imaginario ranchero que Vicente Fernández convirtió en parte de su identidad artística. No hay exceso de ostentación moderna. Hay, en cambio, una continuidad estética con la imagen pública del cantante. Es como si cada esquina del rancho se hubiera diseñado para que las canciones de Vicente tuvieran un escenario natural. En ese contexto, la habitación y los espacios privados de doña Cuquita adquieren una relevancia especial. Aunque no se muestran públicamente, se sabe que son ambientes donde el confort convive con la memoria. Fotografías de familia, objetos personales de Vicente, pequeños altares con veladoras y santos. Para la viuda, esos cuartos no son solo habitaciones de una casa grande, sino refugios emocionales, donde el ruido del emporio familiar disminuye. Un rancho que es también mausoleo afectivo. Desde la muerte de Vicente Fernández, el rancho se ha cargado de una nueva capa de significado. Allí se vivieron los últimos días de la enfermedad. Allí se organizaron ceremonias, velas, despedidas, y allí se concentran hoy muchas de las expresiones de duelo de la familia. Para los fans, Los Tres Potrillos es casi un museo vivo, el lugar donde sienten que el espíritu del charro de Huentitán continúa presente. Para doña Cuquita, en cambio, es un mausoleo afectivo. El sitio donde cada rincón le recuerda una escena concreta de su vida en común. Un sillón donde él solía sentarse a ver televisión. Una mesa donde se celebraban comidas multitudinarias. Una ventana desde la cual él observaba los caballos. Esa carga simbólica hace que, en 2025, el simple hecho de permanecer en el rancho sea una forma de diálogo constante con el pasado. El lujo material, los jardines, las caballerizas, las construcciones, convive con una sensación de presencia permanente del ausente. Los trabajadores, acostumbrados a esa atmósfera,
hablan de Vicente en presente. Las anécdotas se cuentan como si hubiera salido un momento y fuera a volver para supervisar algo. Seguridad, privacidad y control del acceso. Otro rasgo central del rancho en esta etapa es la seguridad. La fama de la familia, el valor económico de sus propiedades y la curiosidad pública obligan a mantener un control estricto sobre quién entra y quién sale del lugar. En la entrada, guardias privados verifican visitantes y vehículos. Las cámaras de vigilancia cubren puntos estratégicos, y el personal está entrenado no solo para proteger la integridad física de los residentes, sino también para proteger su intimidad en una época en la que cualquier imagen puede terminar en redes sociales. Para Doña Cuquita, esa seguridad se traduce en un lujo adicional, el de poder caminar por los jardines, visitar las caballerizas o sentarse bajo un árbol sin sentirse observada. En su caso, la privacidad es un bien tan valioso como las hectáreas de tierra o el valor de las construcciones. Mantener el rancho como un espacio donde la familia puede bajar la guardia forma parte de la estrategia general de proteger el legado sin sacrificar completamente la vida personal. El rancho como centro emocional de la dinastía. A pesar de que los hijos y nietos tienen sus propias casas y rutinas, Los Tres Potrillos sigue funcionando como el punto de reunión de la familia. Cumpleaños, celebraciones religiosas, fechas especiales relacionadas con Vicente y reuniones estratégicas sobre negocios suelen tener al rancho como escenario. En esas ocasiones, la casa adquiere una energía distinta. Cocinas que trabajan a toda velocidad, mesas largas preparadas para recibir a muchas personas, caballos listos para exhibiciones privadas, niños corriendo por los patios. La presencia de Doña Cuquita en el centro de esas reuniones refuerza su rol de matriarca. Ella escucha, observa, pregunta, bendice, aconseja. No necesita imponer la voz. Su sola presencia es un recordatorio de la historia que todos comparten. Al final del día, cuando los invitados se van y los corredores vuelven al silencio, el rancho recupera su ritmo habitual. Para la matriarca, quedar de nuevo sola, acompañada solo por unos pocos familiares y el personal de confianza, convierte a Los Tres Potrillos en algo más íntimo. Una casa grande habitada por recuerdos, donde el lujo se mide tanto en comodidades como en la densidad emocional de cada espacio. Puerta de entrada a la historia completa. Así, Los Tres Potrillos en 2025 no es únicamente una propiedad de alto valor económico. Es un palacio ranchero, un santuario laico, una sede administrativa y un archivo sentimental. Entender sus dimensiones, su organización y su atmósfera es esencial para comprender cómo vive Doña Cuquita su presente como viuda, administradora y madre. Desde este escenario se desplegarán los otros aspectos de su vida. La red de casas y vehículos que completan su mapa de lujo. La arquitectura jurídica y económica de la fortuna Fernández. La rutina íntima de una mujer que envejece rodeada de abundancia y responsabilidad. Y la presión constante de unas miradas públicas que no dejan de vigilar cada movimiento de la dinastía. En este rancho, mitad hogar, mitad símbolo nacional, empieza literalmente la historia de la vida lujosa de Doña Cuquita en 2025.
Si el rancho Los Tres Potrillos es el corazón emocional de la familia, el mapa completo de la vida de Doña Cuquita en 2025 se extiende mucho más allá de esas hectáreas. La viuda de Vicente Fernández habita un universo hecho de residencias estratégicas, traslados cuidadosamente coordinados, comodidades de alto nivel y una forma muy particular de entender el lujo, sin estridencias públicas, pero con todas las garantías de confort y seguridad que puede ofrecer una fortuna construida durante décadas. La Casa de Guadalajara. El otro refugio. Aunque el rancho es su principal residencia, la familia siempre ha tenido presencia en la ciudad de Guadalajara, donde se concentran parte de sus gestiones médicas, legales y financieras. En ese contexto no sorprende que exista, o haya existido por años, una casa urbana utilizada como segundo refugio. Esta residencia, de arquitectura sobria pero elegante, cumple funciones distintas a las del rancho. Es un punto de apoyo logístico cuando ciertas citas obligan a permanecer cerca del centro de la ciudad. Es un espacio que permite moverse con más discreción, lejos del simbolismo abrumador de los Tres Potrillos. Es, en ocasiones, un lugar para alojar a familiares que se desplazan temporalmente por motivos de trabajo o salud. En una casa así, el lujo no se manifiesta necesariamente en dimensiones gigantescas, sino en detalles prácticos. Habitaciones amplias, áreas cómodas para recibir visitas, seguridad privada, interiores bien equipados y, sobre todo, la posibilidad de entrar y salir sin estar permanentemente bajo la mirada de curiosos y fans. Para Doña Cuquita, disponer de este tipo de espacios significa contar con opcionales de movilidad que le permiten adaptarse a distintas necesidades sin renunciar al confort. Presencia en la capital y otras ciudades clave, la proyección nacional e internacional de Vicente y, más tarde, de su hijo Alejandro Andro Fernández, hizo que la familia mantuviera siempre un fuerte vínculo con Ciudad de México y con otras urbes importantes para la industria del entretenimiento. Aunque la información sobre cada propiedad se maneja con discreción, es razonable pensar en departamentos o casas en zonas residenciales privilegiadas, pensadas no como hogares permanentes, sino como bases operativas temporales. Estancias durante giras, programas de televisión o reuniones con ejecutivos. Espacios donde la familia puede hospedarse sin depender de hoteles. Lugares adecuados para recibir a socios, artistas y amigos cercanos en un entorno controlado. Este tipo de viviendas suelen compartir una serie de rasgos: vigilancia a las 24 horas, accesos restringidos, estacionamiento privado, interiores discretamente lujosos y una ubicación que combina tranquilidad con cercanía a los centros neurálgicos de negocios. Para la matriarca, que ya no viaja con la misma frecuencia de antes, saber que estos recursos existen y están a disposición de sus hijos y nietos forma parte del andamiaje de seguridad y comodidad que rodea a la dinastía. Del rancho al mundo. Cómo se mueve una viuda de 79 años. En 2025, los viajes de Doña Cuquita ya no tienen la intensidad de las décadas en las que acompañaba a Vicente a conciertos, presentaciones y giras internacionales. Sin embargo, su vida no es la de alguien que se ha retirado por completo del movimiento.
De vez en cuando, su presencia se hace necesaria o deseada en eventos de peso. Conciertos especiales de Alejandro Fernández, en México o en Estados Unidos. Homenajes a Vicente organizados por autoridades culturales o cadenas de televisión. Reuniones familiares en ciudades donde residen algunos de sus hijos o nietos. Estos desplazamientos se organizan con una combinación de cuidado médico, precaución logística y discreción mediática. Los traslados en avión, comerciales o privados, según la agenda y el nivel de exposición, suelen coordinarse para minimizar esperas y aglomeraciones. En tierra, los movimientos se hacen casi siempre en SUVs de alta gama, vehículos amplios y cómodos que permiten viajar con seguridad y privacidad. Para el público general, ver a una mujer de 79 años llegar escoltada por camionetas de lujo puede parecer la postal obvia del privilegio. Para quienes conocen el detrás de cámaras, es también una necesidad práctica. Protegerla físicamente en aeropuertos, hoteles y recintos abarrotados. Evitar situaciones donde los empujones de fans o curiosos puedan resultar peligrosos. Hacer que cada esfuerzo de viaje tenga un costo físico menor para ella. Así, cada trayecto se convierte en una coreografía precisa. Choferes, asistentes, personal de seguridad y familiares coordinan horarios y recorridos. El lujo, en este caso, se traduce en no tener que preocuparse por detalles logísticos y poder concentrarse en el motivo del viaje, ya sea un homenaje, un concierto o una reunión íntima. La flota invisible, autos, choferes y funcionalidad de alto nivel. El universo de vehículos que rodea a la familia Fernández es otra expresión de riqueza que no siempre se exhibe frontalmente, pero se hace evidente en los movimientos cotidianos. No se trata solo de tener muchos autos, sino de contar con los vehículos correctos para cada situación, su vez blindadas o reforzadas, destinadas a traslados de la matriarca y otros miembros clave de la familia. Vehículos más discretos, de gama media-alta, para movimientos en los que se busca pasar inadvertidos. Camionetas de trabajo vinculadas a la operación del rancho y otras propiedades. En el caso específico de Doña Cuquita, la presencia de un chofer de confianza tiene un valor que va más allá de la comodidad. Es una cuestión de seguridad, rutina y confianza personal. Un chofer que la ha acompañado durante años se convierte en figura familiar. Conoce sus horarios, su ritmo, sus silencios y entiende que su tarea no consiste solo en conducir, sino en proteger y facilitar la movilidad de la matriarca. Los autos de lujo no son, en su vida, objetos de exhibición ostentosa. Funcionan más bien como herramientas de protección y confort, adaptadas a las necesidades de una mujer mayor con una relevancia pública que obliga a moverse con prudencia. Comodidades puertas adentro. Servicio, salud y tecnología. Además de casas y autos, la riqueza de Doña Cuquita se manifiesta en la calidad de los servicios que la rodean. En 2025, una parte fundamental de su bienestar depende de contar con personal doméstico estable, que conozca la dinámica de la casa y las preferencias de la matriarca. Cocineras o chefs capaces de adaptar la alimentación a las recomendaciones médicas sin renunciar a la cocina tradicional que ella valora. Asistencia de salud a domicilio.
con médicos de confianza que hacen revisiones periódicas y atienden cualquier alerta sin necesidad de exposiciones públicas en hospitales. Sistemas de seguridad y comunicación modernos que permiten vigilancia constante de las propiedades y contacto inmediato con hijos, nietos y asesores. Todas estas capas de apoyo hacen que el día a día transcurra dentro de una burbuja de confort muy difícil de imaginar para la mayoría de las personas. La viuda de Vicente Fernández sabe que, si necesita algo, hay siempre alguien cerca para resolverlo. Una medicina, un traslado, un trámite, una gestión. El lujo, en este sentido, se vuelve sinónimo de autonomía protegida. Puede elegir hasta qué punto quiere involucrarse en las tareas prácticas, porque sabe que no recae sobre sus hombros la carga de organizarlo todo. Viajes emocionales, del pasado al presente. Sin embargo, hay un tipo de viaje que no se hace en avión ni en camioneta. Los desplazamientos emocionales al pasado. Vivir rodeada de casas, objetos, fotografías y paisajes asociados a Vicente hace que, en muchos sentidos, doña Cuquita viaje todos los días a distintas etapas de su vida. El recuerdo de cuando ellos dos eran jóvenes y cada presentación era una apuesta. La época en que las giras internacionales exigían planear quién se quedaba con los niños y quién acompañaba al cantante. Los años en que el rancho se consolidó como centro de operaciones y hogar definitivo. La diferencia es que, ahora, esos viajes se hacen desde el confort absoluto. Sillones cómodos, habitaciones climatizadas, ventanas amplias que miran a jardines cuidados, televisores donde se pueden volver a ver presentaciones históricas de Vicente, dispositivos que permiten acceder a entrevistas, conciertos y homenajes con solo apretar un botón. En ese sentido, la vida lujosa de 2025 está atravesada por la tecnología de la memoria. Pantallas, archivos digitales, plataformas que conservan para siempre la imagen y la voz del hombre con el que compartió casi 60 años. La abundancia material amplifica la posibilidad de revivir esos momentos cuando ella lo desea, o soportarlos cuando se le imponen. Un lujo silencioso, más administrativo que ostentoso. Visto desde fuera, el conjunto de casas, autos, viajes y servicios que rodean a doña Cuquita podría interpretarse como el símbolo clásico de la opulencia. Sin embargo, desde dentro, ese entramado tiene un tono más administrativo que festivo. No hay fiestas constantes, ni derroche desenfrenado, ni escándalos ligados a excesos de consumo. Lo que hay es un estilo de vida alto, pero controlado, adaptado a la edad y a las prioridades actuales de la matriarca. Salud antes que extravagancia, seguridad antes que exposición, orden patrimonial antes que acumulación sin sentido. La imagen de una viuda de 79 años pasando de un rancho a una casa urbana, de ahí a una ciudad lejana para un homenaje, y luego de vuelta al punto de partida, resume bien el tipo de riqueza que la rodea. Una riqueza que le permite moverse con dignidad y comodidad, pero que también le recuerda que cada desplazamiento, cada propiedad y cada vehículo existen porque hubo en el origen un hombre que cantó durante décadas para construir todo eso. Desde esta red de casas,
viajes y símbolos discretos de lujo, se entiende mejor la dimensión material de su vida. En los próximos capítulos, esa dimensión se entrelaza con otra igual de compleja, la de los papeles, las firmas, las decisiones legales y económicas que sostienen una fortuna y un legado que no pueden improvisarse. Vista desde fuera, la vida de Doña Cuquita en 2025 podría resumirse en una cifra, la de una fortuna que se calcula en millones y que sigue creciendo gracias al nombre y la obra de Vicente Fernández. Pero detrás de esa impresión hay una realidad mucho más compleja. Una estructura económica cuidadosamente construida durante décadas, que combina propiedades, derechos de autor, marcas registradas, empresas familiares y acuerdos entre herederos. Para entender cómo vive hoy la viuda del charro de Huentitán, no basta con mirar los ranchos, las casas o los autos. Es necesario abrir, al menos de forma descriptiva, el expediente invisible que sostiene todo. Contratos, sucesiones, licencias, regalías, estrategias fiscales y decisiones tomadas en reuniones que casi nunca llegan a los medios. Un patrimonio levantado en vida, no solo heredado. Una primera aclaración clave. La fortuna de la familia Fernández no apareció de la noche a la mañana con la muerte del artista. Fue el resultado de décadas de trabajo y planificación en vida. Mientras Vicente llenaba palenques, arenas y auditorios, se fueron adquiriendo propiedades, consolidando negocios y diseñando estructuras legales que permitieran proteger el patrimonio frente a imprevistos. Durante esos años, el papel de Doña Cuquita fue más relevante de lo que muchos imaginan. Aunque su imagen pública era la de la esposa discreta que aparecía ocasionalmente al lado del cantante, en la práctica actuó como copiloto silenciosa de muchos procesos. Cuestionaba cláusulas, consultaba con abogados, comparaba opciones de inversión, insistía en que ciertas decisiones se tomaran pensando en los hijos y nietos, no solo en el presente inmediato. De esa etapa quedó un legado fundamental: diversificación entre propiedades rurales y urbanas, negocios ligados directamente a la música, presentaciones, regalías, productos oficiales, inversiones más discretas en negocios paralelos o instrumentos financieros. Cuando llegó el momento inevitable de la enfermedad y, después de la muerte de Vicente, la familia contaba ya con un esqueleto jurídico y económico preparado para soportar el impacto. Aún así, la etapa posterior exigió reacomodos delicados. Regalías. El flujo constante que no se apaga. Uno de los pilares de la fortuna Fernández son las regalías musicales. Cada vez que suena una canción de Vicente, en una plataforma digital, en una estación de radio, en un programa de televisión o en una película, se activa un mecanismo de cobro que beneficia a sus herederos y a las empresas que gestionan sus derechos. Este flujo incluye diferentes fuentes: reproducción digital, plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Radiodifusión, estaciones de radio en México, Estados Unidos y otros países. Sincronización, uso de temas en series, películas, comerciales y documentales. Derechos de interpretación y autoría, en la medida en que las leyes y contratos lo establecen. Para una figura de la magnitud de Vicente Fernández, estas regalías no son un ingreso marginal,
sino un caudal económico constante que puede variar según tendencias de consumo, lanzamientos de nuevos productos, como recopilatorios, ediciones especiales o documentales, o picos de atención mediática. En 2025, Doña Cuquita vive sabiendo que buena parte del nivel de vida de la familia, no solo el suyo, descansa en ese catálogo musical que sigue generando dinero incluso varios años después del fallecimiento del cantante. Y esa conciencia transforma la relación con las canciones. Ya no son solo recuerdos emocionales, sino también activos económicos que requieren protección y una gestión inteligente. La marca Vicente Fernández. Nombre, rostro y estilo convertidos en empresa. Otro componente central de esta arquitectura es la marca Vicente Fernández. Con el tiempo, el nombre y la imagen del cantante dejaron de ser únicamente atributos personales para convertirse en un signo distintivo registrado, capaz de respaldar productos y servicios variados. Bajo ese paraguas se han desarrollado o pueden desarrollarse líneas como tequila y otras bebidas alcohólicas asociadas a su imagen ranchera. Productos de merchandising, sombreros, ropa, accesorios, artículos de colección, licencias para eventos y espectáculos homenaje, donde se usa la marca de forma oficial. Colaboraciones con empresas de entretenimiento para proyectos audiovisuales. Cada uso de la marca implica contratos, porcentajes y cláusulas de control. No se trata solo de ingresar dinero, sino de evitar que el nombre de Vicente se asocie con productos o campañas que puedan dañar su reputación póstuma. Ahí es donde la figura de Doña Cuquita aparece como la garante moral de la marca. Su opinión es clave para decidir qué proyectos honran realmente la memoria del artista y cuáles no encajan con los valores que él defendía. La marca, en este sentido, es una moneda de dos caras. Por un lado, es una fuente poderosa de ingresos. Por otro, es un terreno de potencial fricción si distintos miembros de la familia no coinciden en cómo debe utilizarse. Herencia y reparto, papeles, firmas y equilibrios delicados. Cuando una figura de la magnitud de Vicente Fernández fallece, la pregunta es inevitable: ¿cómo se reparte una fortuna de este tamaño? Aunque los detalles precisos corresponden al ámbito privado y legal, es posible esbozar los elementos generales que suelen intervenir en un caso así. Testamento, documento donde el artista deja instrucciones sobre la distribución de sus bienes. Sociedades mercantiles, empresas a través de las cuales se administran propiedades, regalías y marcas. Capítulos específicos para el cónyuge y los hijos. Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra. Posibles figuras de fideicomiso para asegurar que ciertos bienes permanezcan bajo control familiar a largo plazo. En ese contexto, Doña Cuquita no es solo la viuda honrada simbólicamente, sino una beneficiaria y, en muchos sentidos, una pieza central del reparto. Sus derechos como cónyuge, sumados a su rol histórico en la construcción del patrimonio, la colocan en una posición de autoridad moral y práctica. El desafío consiste en conciliar lo que dicen los documentos con lo que sienten las personas. Las cifras pueden estar claras en los papeles, pero la forma en que se perciben esas decisiones dentro de la familia puede generar tensiones, incluso cuando no se expresan públicamente. Asesores, abogados
y contadores. El ejército silencioso detrás de la matriarca. Ninguna arquitectura de fortuna de este tamaño se sostiene sin un equipo de profesionales que se ocupan de los detalles. Detrás de cada firma de Doña Cuquita hay, casi siempre, reuniones previas con abogados especializados en derecho civil, sucesorio y marcas, contadores y fiscalistas encargados de optimizar el pago de impuestos y evitar sanciones, representantes y managers involucrados en la negociación de contratos musicales y comerciales. Este ejército silencioso traduce al lenguaje técnico las preocupaciones de la matriarca. Si ella insiste, por ejemplo, en que cierto proyecto no debe dañar la imagen de su esposo, serán los abogados quienes busquen redactar cláusulas que lo garanticen. Si le preocupa que algún miembro de la familia quede desprotegido, serán los asesores quienes planteen alternativas legales para asegurar pensiones, fideicomisos u otros mecanismos. En la vida diaria de Doña Cuquita, esto se traduce en reuniones periódicas, llamadas telefónicas, carpetas con documentos que hay que revisar y decisiones que exigirán su visto bueno. Aunque muchas decisiones operativas se delegan, sigue siendo ella quien, en última instancia, representa el sí o el no moral de la casa. Rumores, especulaciones y el riesgo de las fracturas internas. Como sucede con cualquier familia famosa, en torno a los Fernández circulan rumores sobre desacuerdos, preferencias y tensiones. A veces son comentarios de terceros, otras veces son interpretaciones de la prensa a partir de gestos, ausencias o declaraciones parciales. En este terreno es importante distinguir entre lo comprobable y lo especulativo. Lo que sí es evidente es que una fortuna de esta magnitud y un legado tan potente generan presiones adicionales, diferencias sobre la dirección de ciertos negocios, visiones distintas sobre el grado de exposición que debe tener la marca, conflictos potenciales entre lo que es mejor para el negocio y lo que es más respetuoso con la memoria del artista. Para Doña Cuquita, este es uno de los puntos más delicados de su vida actual. No se trata solo de números, sino de mantener a la familia unida en torno al legado de Vicente. Cualquier fractura interna que llegara a hacerse pública no solo afectaría las relaciones personales, sino también la percepción social de la dinastía y, con ello, el valor simbólico y económico del apellido Fernández. Por eso, la matriarca suele aparecer públicamente como figura de conciliación, evitando declaraciones polémicas, optando por gestos que refuercen la idea de unidad y, cuando es necesario, ejerciendo su autoridad familiar lejos de los micrófonos. La mirada de Doña Cuquita, riqueza como responsabilidad. En este entramado de herencias, marcas y regalías, la pregunta clave es cómo percibe Doña Cuquita todo lo que la rodea. A diferencia de quienes asocian la riqueza solo con placer y consumo, para ella la fortuna que administra tiene un peso diferente. Es el resultado de una vida de trabajo conjunto, sacrificios familiares, ausencias y giras interminables. Es el vehículo a través del cual se garantiza el bienestar de sus hijos y nietos. Es, también, el principal instrumento para mantener vivo el legado de quien fue su compañero durante casi 60 años. Por eso, su relación con el dinero y las propiedades no es la de alguien que busca impresionar, sino la de alguien que busca preservar.
Cada decisión económica está atravesada por dos preguntas. ¿Es justa para la familia? Respeta la memoria de Vicente. Cuando la respuesta a ambas es afirmativa, el proyecto avanza. Cuando alguna de ellas genera dudas, la matriarca prefiere la prudencia. En 2025, la arquitectura de la fortuna Fernández no es una torre de cristal levantada sobre la nada. Es un edificio complejo, con cimientos en la música, muros hechos de contratos y corredores llenos de recuerdos. Y en el centro de ese edificio, sentada frente a documentos que resumen medio siglo de vida compartida, está doña Cuquita, viuda, madre, abuela y administradora de un legado que es, al mismo tiempo, tesoro familiar y patrimonio afectivo de millones de personas. A los 79 años, la vida de doña Cuquita no está marcada por el vértigo de las alfombras rojas ni por las giras interminables, sino por una sucesión de pequeños rituales cotidianos que, sumados, sostienen tanto su equilibrio personal como el de la familia. Desde que amanece en los Tres Potrillos hasta que la casa se sumerge en el silencio de la noche, cada hora tiene un ritmo casi coreografiado, donde se entrecruzan devoción religiosa, cercanía con los suyos y decisiones administrativas que, aunque no se vean, impactan en el futuro del legado de Vicente Fernández. Mañanas de calma vigilada. El día comienza temprano en el rancho. Incluso si para la matriarca el despertar es pausado. Mientras el personal se pone en marcha, jardineros revisando sistemas de riego, mozos alimentando caballos, cocineras preparando el desayuno, doña Cuquita inicia su jornada con una mezcla de costumbre y recogimiento. Lo habitual es que, tras arreglarse con ayuda de alguien de confianza, se dirija a un pequeño espacio que funciona como oratorio doméstico, una habitación o rincón de la casa principal donde conviven imágenes religiosas, veladoras, rosarios y fotografías familiares. Ahí, antes de cualquier otra actividad, dedica unos minutos, a veces más, a la oración silenciosa. Pide por sus hijos, por sus nietos, por la salud de quienes la rodean. Pide también fuerza para seguir llevando el peso de un apellido que ya no puede depender del hombre que lo hizo famoso. Después de ese momento íntimo, viene el desayuno. No siempre es una mesa llena, pero cuando coincide que alguno de sus hijos o nietos se encuentra en el rancho, se transforma en un espacio de conversación familiar. Se habla de planes de trabajo, de proyectos, de problemas cotidianos, de anécdotas de la infancia. En otras ocasiones es una comida más tranquila, acompañada por alguien del servicio o disfrutada en soledad relativa, con la televisión encendida en un volumen bajo, marcando el pulso de las noticias del día o repitiendo programas de entretenimiento. El eco constante de Vicente. Aunque la agenda cambió tras la muerte de Vicente, su presencia simbólica sigue integrándose en la rutina. No es raro que a media mañana la música del charro de Huentitán suene en alguna parte de la casa. En la cocina, donde alguien pone una lista de reproducción. En la sala, donde se proyecta un concierto. En el teléfono de un nieto que muestra un video viral. Para doña Cuquita, esa familiaridad con la voz de su esposo es un arma de doble filo. Por un lado, le ofrece consuelo. Cada canción es un recordatorio de la vida construida juntos, de los escenarios que compartieron,
de las noches en que él llegaba al rancho después de un concierto y ella lo esperaba con la mesa puesta. Por otro, le recuerda constantemente la ausencia, transformando la casa en una especie de archivo sonoro del duelo. En lugar de prohibir la música o evitarla, la matriarca ha optado por convivir con ese eco. No hace de cada escucha un ritual solemne, pero tampoco la relega al plano estrictamente comercial. Su rutina incluye aceptar que la voz de Vicente forma parte del paisaje cotidiano, del mismo modo que el canto de los pájaros o el ruido lejano de los caballos en movimiento. Visitas, médicos y espacios de cuidado. La edad introduce un componente ineludible en la agenda diaria: la salud. En la vida de doña Cuquita, las citas médicas y las revisiones periódicas se integran en la rutina como una tarea más, pero con un grado de prioridad evidente. A lo largo de la semana es frecuente que pasen por el rancho médicos de confianza que revisan su presión, su corazón, sus niveles de azúcar, su movilidad. Fisioterapeutas o enfermeras que supervisan ejercicios suaves, necesarios para mantener la fuerza y la estabilidad. Especialistas que ajustan tratamientos, recomiendan dietas o prescriben nuevos estudios. Estas visitas no se viven como un drama, sino como parte de una vejez administrada con rigor. El lujo, en este sentido, se expresa en la posibilidad de que los profesionales acudan hasta su casa, evitando traslados innecesarios, largas esperas y exposición mediática. Su salud no es un asunto público, y la rutina diaria está diseñada para que siga siendo un tema estrictamente privado. Los nietos. El contrapunto de alegría. Si la salud le recuerda sus limitaciones, los nietos le recuerdan la vitalidad que aún circula en su entorno. No todos viven cerca ni todos pueden visitar el rancho con frecuencia, pero cuando lo hacen, la dinámica del día cambia por completo. Las mañanas tranquilas se transforman en carreras por los jardines, juegos improvisados, risas que rompen la solemnidad de los retratos y los salones amplios. La matriarca, desde una silla cómoda en la terraza o desde un sillón en la sala, observa, llama, pide que se acerquen, pregunta por la escuela, por los amigos, por los proyectos de cada uno. Es un momento de reconexión generacional, donde la riqueza deja de ser un dato contable y se vuelve experiencia compartida. Un nieto que aprende a montar a caballo por primera vez. Una nieta que cuenta orgullosa que en la escuela mencionaron una canción de su abuelo. Adolescentes que le muestran en el celular videos de Vicente usados en redes sociales. Para doña Cuquita, estas interacciones son una forma de comprobar que el legado no solo se mide en contratos y regalías, sino también en identidad familiar. Los nietos crecen sabiendo que llevan un apellido que despierta admiración, y la rutina de la matriarca incluye recordarles, con frases sencillas, que esa admiración implica también responsabilidad. Tienen que ser buenos, no por el nombre, sino por ustedes mismos. Tardes de papeles, llamadas y decisiones. Si las mañanas tienden a estar marcadas por la calma, las tardes suelen estar atravesadas por la gestión administrativa. La vida de una viuda de un ídolo de ese tamaño incluye algo más que visitas familiares. Exige atender un flujo constante de asuntos que van desde lo doméstico hasta lo empresarial. En una mesa amplia,
ya sea en un despacho dentro de la casa o en un comedor que por momentos hace las veces de oficina, se despliegan carpeta con contratos que hay que revisar, o al menos conocer, informes de contadores sobre ingresos, gastos, inversiones, resúmenes de regalías pagadas por disqueras y plataformas digitales, propuestas de proyectos audiovisuales, licencias de marca o eventos conmemorativos. No es que doña Cuquita lea cada línea técnica, pero sí pide explicaciones claras. Pregunta qué implica cada firma, qué beneficios tiene, qué riesgos conlleva, quién sale ganando y quién podría salir perjudicado. A veces escucha pacientemente, otras pide que se simplifique el lenguaje. Está acostumbrada a que su palabra sea la que cierre o abra un trato. También hay llamadas telefónicas con hijos y asesores. Se comentan decisiones, se valoran oportunidades, se repasan acuerdos previamente discutidos. Su rutina de matriarca incluye inevitablemente ser consultada. No se trata de una formalidad vacía. En una familia donde la figura del padre fue tan poderosa, su rol como viuda tiene un peso práctico y simbólico que pocos se atreverían a ignorar. Entre la misa y las noticias, la televisión como ventana controlada. En muchos hogares mexicanos, la televisión sigue siendo el centro de la sala. En los Tres Potrillos no es la excepción. A lo largo del día, especialmente después de comer y hacia el atardecer, doña Cuquita alterna entre canales de noticias, programas de entretenimiento y transmisiones especiales. Se informa de la actualidad del país y del mundo. Detecta cuándo se habla de su familia o de Vicente. Observa cómo los medios manejan temas relacionados con herencias, farándula y escándalos. Esta observación no es inocente. Aunque no participa directamente en las estrategias mediáticas, sabe que cualquier comentario, imagen o rumor puede impactar en la reputación de los Fernández. Su rutina frente a la pantalla no solo es entretenimiento, es también una forma de vigilar el clima de opinión. Paralelamente, no faltan espacios para la espiritualidad televisada. Misas transmitidas, programas religiosos, mensajes que refuerzan su fe. La combinación de noticias, entretenimiento y religión da a sus tardes una textura particular, donde el mundo exterior entra en la casa, pero siempre bajo su control remoto. Atardeceres de balance y noches de silencio. Al caer la tarde, el rancho adopta otra tonalidad. Las sombras de los árboles se alargan, el movimiento del personal disminuye, los sonidos se vuelven más suaves. Es el momento en que doña Cuquita suele hacer una especie de balance informal del día. Piensa en las conversaciones que sostuvo. Repasa mentalmente los pendientes administrativos. Da gracias, en silencio, por lo que salió bien. A veces, si la salud y el clima lo permiten, pasea unos minutos por los jardines, acompañada por alguien de confianza, apoyada en un bastón o en el brazo de un familiar. Es una forma de recordar que, a pesar de los años y las pérdidas, aún habita un territorio que ayudó a construir, que no es solo un símbolo nacional, sino su casa. Las noches tienden a ser más austeras. Después de una cena ligera, el ritmo baja. Alguna llamada de despedida a un hijo que está de viaje. Mensajes de WhatsApp con nietos que envían fotos o videos. Y, casi siempre, una última oración antes de dormir.
En el silencio del dormitorio, el lujo se reduce a lo esencial. Una cama cómoda, una lámpara encendida. Quizás algún objeto personal de Vicente cerca. Una riqueza hecha de hábitos. Visto en detalle, el día de Doña Cuquita no es una sucesión de excentricidades, sino una trama de hábitos sostenida por una infraestructura lujosa. La diferencia con la vida de cualquier otra viuda de su edad radica en el contexto. Ella reza en una casa que es, al mismo tiempo, símbolo nacional. Recibe médicos en un rancho rodeado de caballerizas y jardines que millones quisieran visitar. Juega y conversa con nietos que crecen bajo el peso de un apellido célebre. Revisa papeles que no solo definen su bienestar, sino también el de una marca que trasciende a la familia. En esa rutina, el lujo no es un espectáculo, sino un soporte silencioso. Garantiza seguridad, comodidad, atención médica, tiempo para la reflexión y recursos para que cada decisión se tome sin la urgencia de la necesidad económica. Así, capítulo tras capítulo de su vida diaria, Doña Cuquita va escribiendo una forma de vejez muy particular. La de una matriarca que desde sus rezos de la mañana hasta su última mirada al retrato de Vicente por la noche, se mueve entre el afecto familiar, la memoria y la administración constante de un legado que no descansa, aunque el día haya terminado. Si algo define la era en la que vive Doña Cuquita en 2025, no es solo el lujo de sus propiedades, ni el peso económico de la herencia, sino la sensación de que siempre hay una cámara encendida en alguna parte. Lo que antes ocurría en la intimidad de un palenque, de un camerino o de un palco privado, hoy puede convertirse, en cuestión de minutos, en un video viral analizado por millones de personas. Para una mujer que conoció la fama en tiempos de televisores de tubo y revistas impresas, la lógica de las redes sociales supone una transformación radical. No basta con ser discreta. Ahora también hay que defenderse de interpretaciones ajenas. Un concierto, un gesto familiar y una tormenta digital. El episodio más claro de esta nueva realidad se vivió en un concierto de Alejandro Fernández en Estados Unidos, cuando Doña Cuquita asistió como invitada especial. Desde un palco, rodeada de familiares, seguía el espectáculo en el que su hijo rendía homenaje, una vez más, a su padre. Había emoción, nostalgia, orgullo. El tipo de noche que condensa toda una historia familiar. En medio de ese ambiente, las cámaras de los asistentes, no las de una producción oficial, sino las de los teléfonos móviles, captaron un momento de cariño entre ella y un hombre sentado a su lado. Se le veía acercarse, tomarlo del rostro y darle un beso afectuoso. Para cualquiera que los conociera, la escena era tan natural como cualquier demostración de cariño entre hermanos. Sin embargo, para miles de usuarios que solo vieron un clip descontextualizado, se convirtió en material de especulación. En cuestión de horas, comenzaron a circular mensajes que preguntaban si la viuda de Vicente Fernández tenía nuevo novio, o si había rehecho su vida sentimental con un misterioso acompañante. Algunos titulares insinuaban sin afirmar, jugando con la ambigüedad. Otros, más sensacionalistas, hablaban directamente de nuevo amor. La realidad, como se supo después, era mucho más sencilla.
El hombre con el que se mostraba tan cariñosa era su hermano Javier, alguien con quien comparte una cercanía afectiva de toda la vida. El beso no era una confesión romántica, sino un gesto familiar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las redes habían convertido una demostración íntima de cariño en un escándalo fabricado. El costo emocional de los malentendidos públicos, para doña Cuquita, acostumbrada a moverse en segundo plano durante décadas, el episodio fue una muestra clara de lo frágil que se ha vuelto la frontera entre lo público y lo privado. No era la primera vez que los medios hablaban de ella, pero sí uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo un gesto mínimo puede salirse de control. Más allá de las aclaraciones posteriores, el impacto emocional de ese malentendido es difícil de medir. En lo personal, una mujer de 79 años que sigue en duelo por su esposo ve cómo su cariño hacia un hermano es reinterpretado como romance. En lo familiar se multiplican las llamadas, los mensajes, las explicaciones a hijos y nietos que reciben enlaces y capturas de pantalla. En lo mediático, se instala por unos días la idea de que cualquier aparición de la matriarca puede ser leída con malicia. No se trata solo de aguantar la crítica, como a veces se simplifica desde fuera. Para alguien criado en un contexto donde la vida privada se protegía con recelo, ver su intimidad expuesta y distorsionada provoca una mezcla de molestia, tristeza y resignación. Según relatan personas de su entorno, doña Cuquita no reaccionó con rabia estridente, sino con una especie de cansancio contenido. Entendió que desmentir era necesario, pero también supo que, en el fondo, siempre habrá un sector del público dispuesto a creer la versión más morbosa. La viuda ante el juicio de las redes: sonreír, llorar o callar. El caso del beso malinterpretado puso en evidencia una dinámica que ya venía gestándose desde la muerte de Vicente. Cada gesto de doña Cuquita se interpreta como un mensaje. Si aparece sonriendo en un evento, hay quienes dicen que ya superó demasiado rápido la muerte de su esposo. Si se la ve seria o con el semblante cansado, surgen comentarios sobre una supuesta depresión profunda o sobre problemas familiares. Si no aparece, se especula con enfermedades ocultas o conflictos con sus hijos. De este modo, cualquier elección, salir, no salir, hablar, callar, se convierte en objeto de lectura pública. Y aunque la familia intenta blindarla con cordones de seguridad, protocolos y una presencia en medios principalmente controlada por comunicados oficiales, es imposible neutralizar del todo la mirada inquisitiva de las redes. En la práctica, esto significa que cada aparición se planifica. No se trata de artificialidad, sino de protección. Se decide con antelación a qué conciertos o eventos asistirá. Se analiza la posición del palco, el tipo de acceso, las rutas de entrada y salida. Se intenta prever dónde pueden ubicarse cámaras y cómo minimizar situaciones incómodas. Aún así, nada de eso garantiza que un gesto espontáneo, una lágrima, una risa, un abrazo, no termine convertido en material de debate. Entre el respeto y el morbo, la figura pública de una viuda. La figura de doña Cuquita despierta sentimientos encontrados en el espectro público. Para muchos es una figura de respeto absoluto. La esposa que acompañó a Vicente en sus años más difíciles.
la madre que sostuvo la familia mientras él se dedicaba a su carrera, la viuda que se mantiene firme al pie de un legado enorme. Para otros, sin embargo, es un personaje secundario ideal para alimentar titulares. La viuda del ídolo, la matriarca de una dinastía de artistas, la mujer que sabe todo, pero casi nunca habla. Esa mezcla de respeto y morbo se refleja en cómo se habla de ella en programas de espectáculos y plataformas digitales. Se la invoca como autoridad moral cuando hay que legitimar un homenaje. Se la usa como figura silenciosa cuando se discuten posibles conflictos internos. Se explota su imagen cuando algún video, foto o declaración ofrece material para la controversia. El episodio del beso con su hermano encapsula esa ambigüedad. Por un lado, el público que la defiende y pide respeto para una mujer mayor. Por otro, el público que amplifica el rumor por diversión o curiosidad. Estrategias de protección. Menos ruido, más control. A partir de experiencias como esta, la vida de Doña Cuquita se ha hecho todavía más prudente. La riqueza de la familia permite tomar ciertas decisiones que una persona común no podría. Limitar al máximo la exposición en lugares abiertos al público. Preferir homenajes y apariciones organizados con estrictos protocolos. Interactuar más por canales privados, llamadas, reuniones en el rancho, que en eventos masivos. No se trata de encerrarla, sino de blindar su tranquilidad. Para una mujer de su edad, cada sobresalto mediático tiene un costo anímico. La familia, consciente de ello, procura que cada salida tenga un sentido claro. Acompañar a un hijo en un momento clave, estar presente en un homenaje relevante, celebrar una fecha simbólica. Así, las apariciones de Doña Cuquita se han vuelto más escasas pero más significativas. Cuando se la ve, el mensaje es fuerte. La matriarca respalda ese evento, ese proyecto, ese gesto público. Cuando no se la ve, no necesariamente es señal de conflicto. Muchas veces es simplemente una elección de cuidar su salud y su paz interior. La paradoja del lujo bajo vigilancia. Todo esto revela una paradoja central de su vida actual. Cuanto más grande el legado y la fortuna, más limitada puede volverse la libertad personal. Desde fuera, su existencia parece un catálogo de privilegios. Casas amplias y seguras, vehículos de alta gama con choferes de confianza, personal a su servicio, atención médica de primer nivel, un apellido que despierta respeto en casi cualquier lugar. Pero en paralelo, hay restricciones que no siempre se ven. No puede mezclarse de forma espontánea con multitudes sin generar revuelo. No puede expresar afecto en público sin riesgo de ser malinterpretada. No puede vivir el duelo en absoluto privado, porque cualquier gesto es observado. El lujo de Doña Cuquita en 2025 incluye, inevitablemente, este componente de vigilancia permanente. Su riqueza le permite protegerse, pero no desaparecer. El apellido que la sostiene también la expone. La lección detrás del escándalo. Al final, el episodio del beso malinterpretado dejó una lección no solo para la familia, sino para el público en general. Las imágenes no siempre cuentan la verdad completa. Un encuadre limitado, unos segundos de video,
Una frase sacada de contexto pueden construir narrativas que nada tienen que ver con la realidad. Para doña Cuquita, aquel momento habrá sido, probablemente, un recordatorio duro pero claro de la época en la que vive. No basta con ser recta y discreta. Hay que aprender a convivir con la distorsión. No basta con cuidar el patrimonio económico. Hay que cuidar también el patrimonio emocional frente al juicio externo. No basta con ser matriarca puertas adentro. Cada gesto suyo tiene eco fuera de casa. Y así, entre la ternura de un beso a un hermano y la crueldad ligera de los comentarios anónimos, se dibuja uno de los aspectos más contradictorios de la vida lujosa de doña Cuquita. Estar rodeada de comodidades y al mismo tiempo tener que medir cada paso como si caminara sobre un escenario que nunca se apaga. A más de 3 años de la muerte de Vicente Fernández, su presencia no ha desaparecido del imaginario colectivo. Por el contrario, en 2025, su figura sigue tan presente como en vida. Su voz continúa sonando en todas partes. Sus trajes aún deslumbran en vitrinas. Su rostro adorna etiquetas, afiches y proyectos artísticos. Pero detrás de esa omnipresencia simbólica hay una tarea monumental, silenciosa y constante: la gestión de su legado. Una tarea que recae en buena medida sobre los hombros de su viuda, doña Cuquita. Ella no es solo heredera de una fortuna material. Es la guardiana del mito, la mujer que vivió a su lado durante 58 años y que ahora debe decidir qué se hace y qué no con su nombre, su imagen y su obra. En esta etapa de su vida, el lujo no está solo en las propiedades que habita, sino también en el respeto y la autoridad con que su voz marca el rumbo de una leyenda nacional. El ídolo que no muere. Vicente como marca y símbolo cultural. Desde su fallecimiento en diciembre de 2021, Vicente Fernández ha dejado de ser solamente un artista popular para convertirse en un símbolo cultural de México. Su vida, su música y su estilo de vida se han convertido en objeto de análisis, de homenajes y de productos culturales diversos. Documentales y series biográficas que narran su ascenso desde la pobreza hasta la cima de la música ranchera. Conciertos tributo, donde artistas de todas las generaciones interpretan sus canciones más emblemáticas. Museografías itinerantes que recorren el país y el extranjero mostrando objetos personales del cantante. Ediciones especiales de discos, vinilos de colección y grabaciones restauradas con tecnología moderna. Productos licenciados como tequila, Don Vicente, camisas charro y artículos de recuerdo con su imagen. Todo este universo se ha convertido en una industria poderosa que, si bien genera ingresos importantes, también requiere vigilancia y dirección ética. La familia Fernández, con doña Cuquita como eje moral, se ha comprometido a que cada uso del nombre y la imagen del cantante esté alineado con sus valores. Los Tres Potrillos como epicentro de la memoria. En el corazón del legado está el rancho Los Tres Potrillos, que ha pasado de ser la residencia familiar a convertirse, de facto, en un museo viviente. Aunque no es un espacio abierto al público como una institución formal, se han hecho excepciones para recibir visitas de medios en reportajes especiales, organizar pequeños homenajes con amigos cercanos y artistas admiradores, acomodar recorridos privados para personas influyentes o invitadas de confianza.
En sus corredores, vitrinas y paredes se han colocado objetos que constituyen un auténtico archivo emocional. Trajes originales de sus giras más recordadas, guitarras firmadas, botas, sombreros, discos de oro, reconocimientos internacionales, fotografías inéditas que recorren toda su vida. Desde el joven soñador en Guadalajara hasta el ícono que llenaba estadios. La curaduría de estos espacios no la hace una institución externa, sino la propia familia, con doña Cuquita supervisando que lo mostrado refleje lo mejor del artista y del ser humano que fue su esposo. Ella entiende que el rancho es, además de su hogar, una parte viva de la historia de la música mexicana. Alejandro Fernández y la continuidad emocional del legado. Uno de los pilares de esta construcción es Alejandro Fernández, el hijo que ha sabido heredar no solo el talento vocal, sino también el respeto del público. En sus conciertos, especialmente los organizados en fechas clave como el cumpleaños o aniversario luctuoso de su padre, Alejandro dedica segmentos enteros a rendirle homenaje. Doña Cuquita suele asistir a estos eventos, y su presencia en primera fila ha adquirido un carácter ceremonial. Cuando las cámaras la enfocan, el público se pone de pie, la aplaude. Muchos se emocionan al verla. Es un acto de reverencia no solo hacia ella, sino hacia la historia de amor y complicidad que compartió con Vicente. Alejandro, por su parte, se refiere constantemente a su madre con palabras de respeto y agradecimiento. Ella es la que nos mantiene unidos, la que cuida que el nombre de mi padre se respete como él se merece. Estas palabras, más que halagos, tienen un valor simbólico profundo. Representan el reconocimiento de que el apellido Fernández no se sostiene solo por talento ni por contratos, sino por una estructura de valores que doña Cuquita encarna y protege. Homenajes nacionales e internacionales. En estos últimos años, el gobierno mexicano, instituciones culturales y plataformas internacionales han organizado múltiples homenajes a Vicente Fernández. Entre ellos destacan ceremonias oficiales donde se reconoce su aporte a la identidad nacional, proyecciones públicas de documentales en festivales de cine, exposiciones itinerantes en consulados y embajadas, programas televisivos especiales en fechas emblemáticas. En todos estos eventos, la figura de doña Cuquita es mencionada o invitada, aunque no siempre acepte asistir. Ella selecciona cuidadosamente a cuáles compromisos acude. Valora más el contenido del homenaje que el tamaño del espectáculo. En ocasiones prefiere enviar un mensaje grabado o un representante antes que exponerse a escenarios incómodos. Su criterio es claro. No todo homenaje honra realmente la memoria de Vicente, y es su deber proteger lo que se dice y se muestra de él. Un legado rentable, pero no mercenario. Uno de los mayores desafíos para doña Cuquita es el equilibrio entre rentabilidad y respeto. A diario llegan propuestas de uso de la imagen de Vicente. Desde empresas que quieren lanzar una línea de ropa hasta cineastas que desean hacer nuevas versiones de su historia. No todas son aceptadas. La familia ha dicho no a proyectos que distorsionan episodios dolorosos de la vida del cantante, exageran o inventan aspectos polémicos de su personalidad, comercializan su figura de forma frívola o banal, involucran a personajes mediáticos que no tienen relación con la vida real de Vicente.
Este tipo de decisiones no se toman solo en función del dinero. Doña Cuquita, con su experiencia y su memoria, actúa como curadora moral del patrimonio simbólico de Vicente Fernández. Ella tiene claro que la imagen de su esposo no es solo un recurso económico, sino un legado espiritual, cultural y afectivo para millones de personas. Herederos y herencia emocional. Más allá de los aspectos financieros y legales, el verdadero legado que ella preserva es el emocional. Ella ha hecho un esfuerzo constante por enseñar a sus hijos y nietos que el apellido Fernández implica responsabilidad, ser respetuosos con el público, mantener la unidad familiar a pesar de las diferencias, honrar los valores que Vicente encarnó, disciplina, humildad, amor por México. Los nietos, algunos ya adolescentes o adultos jóvenes, han crecido escuchando las historias del abuelo y comprendiendo que su fama no fue un regalo, sino una conquista diaria. Doña Cuquita les recuerda, en cada reunión familiar, que el cariño del pueblo no se hereda, se gana. Espacios digitales y memoria global. Otro componente del legado de Vicente que se ha desarrollado bajo supervisión familiar son los espacios digitales. En redes sociales y plataformas como YouTube o Spotify, su música y su imagen siguen generando millones de visualizaciones. Cuentas oficiales gestionadas por la familia comparten contenido, mensajes de agradecimiento y material inédito. Su canal en YouTube publica constantemente presentaciones clásicas y detrás de cámaras. Su discografía ha sido remasterizada y adaptada a nuevos formatos digitales. Doña Cuquita, aunque no gestiona personalmente estas plataformas, aprueba líneas editoriales, supervisa qué contenido se publica y se asegura de que el trato sea digno. Ella ha comprendido que el legado de Vicente ya no vive solo en el rancho, sino también en las pantallas del mundo entero. En ese sentido, su rol no ha disminuido, ha evolucionado. De ser la compañera silenciosa de un artista, ha pasado a ser la voz serena que guía la forma en que el mundo recordará a ese artista. En el próximo capítulo, veremos cómo esa responsabilidad, combinada con el paso del tiempo y la presión pública, afecta a su vida emocional y física. Porque no todo es gestión externa. Ser viuda de una leyenda también implica convivir con la ausencia, los recuerdos y el peso del tiempo. Y ese duelo, aunque silencioso y digno, también forma parte de su día a día. En la etapa final de su vida, Doña Cuquita habita una dimensión donde la riqueza material, el peso de los recuerdos y la conciencia del tiempo que se acorta se entrelazan con delicadeza. A sus 79 años, lo que una vez fueron planes y proyectos, hoy son balances, cuidados y decisiones para asegurar que, cuando ella ya no esté, todo continúe en orden, en paz y con sentido. En este capítulo, el lujo deja de ser símbolo de poder para convertirse en herramienta de protección, bienestar y legado. La vejez como estado de vigilancia tranquila. La vejez de Doña Cuquita no es una retirada total, pero sí una transformación clara de prioridades. Las grandes decisiones ya están tomadas. Las propiedades están organizadas. Las empresas gestionadas por profesionales. Los hijos encaminados en sus carreras. Pero eso no significa que se haya apartado de todo.
Supervisa, aconseja, cuida los hilos invisibles que mantienen la estabilidad familiar. Su día a día gira en torno a el control de su salud, con chequeos regulares y una rutina adaptada a su edad. Reuniones breves pero frecuentes con sus abogados y contadores. Momentos de oración, silencio y contemplación en su oratorio personal. Tiempos de calidad con hijos y nietos, donde valora más las conversaciones que los planes. Ha aprendido a leer su propio cuerpo, a escuchar cuando necesita descanso y a pedir ayuda cuando algo la abruma. La fortaleza emocional que la sostuvo durante años ahora convive con una sensibilidad más aguda, una apertura más explícita al recuerdo, al llanto, a la nostalgia. Un lujo basado en lo esencial. Si a los 40 o 50 años el lujo podía medirse en propiedades adquiridas o inversiones multiplicadas, a los casi 80 años el lujo para doña Cuquita es otro. Tener paz interior mientras el mundo sigue girando. Estar rodeada de afectos verdaderos, sin tener que fingir. Poder decidir cuándo hablar y cuándo callar, sin rendir cuentas a la prensa. Escuchar a Vicente cantar sin sentir culpa ni desesperación, sino un sereno orgullo. Posee todo lo que necesita para vivir cómodamente. Seguridad, atención médica, alimento de calidad, silencio cuando lo desea, compañía cuando la busca. El lujo ahora no es cantidad ni ostentación, sino calidad en los detalles. Un té preparado con esmero, una tarde soleada en el jardín, una fotografía de los años 70 enmarcada con cariño, preparando el futuro sin ella. Uno de los aspectos más delicados y más nobles del rol de doña Cuquita en estos años es su deseo de dejar todo resuelto. Consciente de que el tiempo no se detiene, ha dedicado muchas energías a preparar el futuro sin su presencia. Ha actualizado testamentos y fideicomisos para que no haya ambigüedades. Ha conversado a puerta cerrada con cada uno de sus hijos sobre sus roles y responsabilidades. Ha entregado cartas escritas de puño y letra que solo se abrirán cuando ella falte. Ha dejado instrucciones sobre homenajes, gestos públicos y aspectos personales que quiere que se respeten. Ella no teme a la muerte, teme al caos. Por eso su última tarea como matriarca es evitar que, en medio del duelo, surjan disputas, malentendidos o divisiones. Prefiere que la recuerden como alguien que mantuvo todo en orden, incluso al final. Reflexiones desde la soledad. Pese al amor de sus hijos y el respeto que recibe, doña Cuquita también experimenta la soledad del sobreviviente. Ha vivido más que su esposo, que muchos amigos, que sus padres, y esa sobrevida conlleva silencios que no siempre pueden llenarse. En algunos días, la casa se le hace grande. La ausencia de Vicente pesa. La rutina se convierte en un eco de lo que alguna vez fue una vida compartida. Y en esos momentos, incluso el lujo más refinado no reemplaza el calor de una conversación entre esposos, ni el roce de una mano conocida al final del día. Ha dicho en círculos íntimos que le habla a su marido en voz baja cuando mira su retrato, que a veces, sin querer, se sorprende preparando la mesa como si él fuera a llegar, que duerme mejor cuando sueña con él. Esas confesiones no llegan a la prensa.
Pero quienes las oyen comprenden que el duelo no termina, se transforma. Entre el silencio y la trascendencia, en esta etapa, doña Cuquita también ha comenzado a reflexionar sobre cómo quiere ser recordada. No busca protagonismo, pero tampoco quiere ser olvidada como una sombra detrás de un ídolo. Su legado, espera, será recordado por haber sido el ancla de una familia poderosa y compleja, haber administrado con prudencia un patrimonio millonario sin escándalos ni excesos, haber honrado el amor de su vida con lealtad hasta el final, haber protegido el nombre de Vicente Fernández como si fuera un altar. Algunos allegados han mencionado que está trabajando en una biografía autorizada, escrita con la ayuda de periodistas cercanos. Otros dicen que prepara un archivo familiar para uso exclusivo de sus nietos. Lo cierto es que quiere dejar huella, pero no desde la vanidad, sino desde la verdad. Tiempo de despedida, pero también de celebración. Lejos de ser una figura retraída o triste, doña Cuquita aún encuentra espacio para la alegría. Le gusta celebrar los cumpleaños, recibir flores, escuchar canciones en vivo. No baila como antes, pero tararea. No se mueve tanto, pero su mirada sigue viva. A veces se emociona cuando escucha a alguien cantar Volver, volver. A veces ríe cuando recuerda anécdotas con Vicente. Y a veces llora en silencio, porque amar tan profundamente también implica extrañar para siempre. Pero ha encontrado en sus últimos años algo que no siempre se consigue, ni siquiera con millones en el banco. Una forma de paz interior, una armonía entre el pasado vivido y el presente aceptado. Así concluye el último capítulo de esta vida lujosa y profunda de doña Cuquita en 2025. En la siguiente sección final, plantearemos la pregunta esencial para los lectores y honraremos el viaje emocional de esta mujer admirable. La historia de doña Cuquita en 2025 es más que la crónica de una viuda rodeada de lujo. Es, ante todo, el retrato sereno y silencioso de una mujer que ha sabido habitar el centro de un imperio emocional y económico sin perderse en él. Durante décadas, acompañó a Vicente Fernández sin ocupar el protagonismo mediático, pero ocupando el lugar más complejo y esencial, el de pilar invisible. Hoy, con 79 años y una vida marcada por el amor, la disciplina, el respeto y la discreción, esa misma mujer ha consolidado su sitio como matriarca de una dinastía, protectora de un legado cultural y símbolo de entereza femenina. La riqueza que la rodea, el rancho Los Tres Potrillos, las casas, los autos, las inversiones, no ha sido nunca para ostentar, sino para cuidar, para proteger a sus hijos, para sostener la imagen de Vicente, para crear un entorno donde el nombre Fernández no se degrade en manos ajenas. Pero más allá del oro y la tierra, doña Cuquita habita un universo interior donde el duelo aún palpita. Sus días no están marcados por fiestas ni aplausos, sino por silencios, oraciones, revisiones de documentos, memorias compartidas con nietos y la revisión emocional de toda una vida. Hay algo profundamente humano en la forma en que ha decidido vivir estos años, ni víctima del pasado, ni esclava del presente, ni temerosa del futuro. Camina, lenta pero firme, entre lo que fue y lo que aún queda por hacer. El lujo, en su caso, es tener control,
cariño y el tiempo necesario para cerrar los ciclos como ella considera justo. Y así, entre homenajes, recuerdos, cuentas por firmar y besos malinterpretados, doña Cuquita sigue reinando, sin corona, desde su trono invisible. No por poder, sino por el amor que inspira, no por fortuna, sino por su inquebrantable dignidad. ¿Y tú qué piensas? ¿Ha sabido doña Cuquita mantener el legado y la fortuna de Vicente Fernández con dignidad y amor familiar? ¿Debe la familia Fernández seguir protegiendo la imagen de su patriarca como hasta ahora o abrirse a nuevas formas de homenaje más contemporáneas? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia. Tu voz también forma parte de este legado que aún continúa escribiéndose.